Y yo no acabo de leer el móvil. Vale, a ver. Tú, deja de mirar mi móvil. ¿Será posible? Lo que no sé es que se ve. Yo tengo que ponerlo aquí. Ahora. Oscar, estás amonestado. Y ya es la primera. Vale. Entonces, signo salarial. Coeficiente x al cuadrado me indica en el seu signe que es cóncavo. Vale. Segon pas. Anem a veure on es troba el vèrtex. En esta ecuación saben que el valor de A es un terç, el coeficiente x al cuadrado, el valor de B es 2 y el valor de C, aunque no tenim res indicat, ja sabem que és 0. ¿Vale? Per tant, apliquem la fórmula, això és una fórmula, ¿vale? La coordenada x del vèrtex, un punt té dos coordenades, x e y, ¿vale? Pues el vèrtex tindrà una coordenada x i una coordenada y. La coordenada x, apliquem una fórmula, menos b partit per 2, ¿vale? Ahí tenim els valors a, b i c, que són els coeficients de x quadrat, de x, i el terme independent. Bueno, menos b partit per 2a. Pues serà menos y escribir el valor de b, 2, partit per 2 per a. Y el valor de a es un 3. Vale, això ja ho podeu agarrar una calculadora i calcular. O podeu fer com jo, i això se m'està de costat, però seria menos 2, això seria 2 per un terç, 2 terç. Lo que está en el denominador de un denominador, ¿vale? Se pot escriure en el numerador. ¿Vale? Si feu una divisió, ¿vale? Si feu un quocient de fraccions, ¿vale? Este 3 os quedarà en la part de dalt. El 2 i el 2 s'anulen i me queda que és menos 3. ¿Vale? Si ho heu fet en la calculadora us ha d'anar menos 3, clavat. ¿Vale? Ara, com puc trobar la coordenada y del vèrtex? ¿Vale? Que és el que parlarem ara. Pues yo tengo una relación entre lo que valga x y lo que valga y. De manera que si a mí me dan una fórmula, yo sé que la x vale menos 3 y que en esa posición está el vértex, pero a saber cuán valdrá la y, pues me queda esta relación, ¿vale? Esta relación entre la x y la y. Per tant, sustituir un terç per el valor de x, dieu el que és. ¿Vale? Posem parèntesis. Y así simplemente escribir el valor de la x, menos 3 y menos 3. Bueno, entonces, así me quedará menos 3 al cuadrado, que es 9, partir per 3. ¿Vale? O sigui, así lo que tiene es 3 per 3, partir per 3, ¿no? Sería esa, ¿no? Me quedaría 9, partir per 3. Y eso será 3. 3. Menos 6. Total, menos 3. O siga, que el vèrtex té de coordenada x, fixeu-vos, menos 3 y de coordenada y, menos 3. ¿Vale? ¿Algún dubte? Fer servir les fraccions tampoc és molt difícil. Ja dic, els que vos aneu fent el itinerari que no és científic, podeu fer servir la calculadora, que tampoc és un desgavell, ¿vale? Però està bé per als que aneu al científic tindre molt controlat tot això de les fraccions. Vale. Ara, continuo. Següent pas. Punts de tall. Això ha sigut elaborat. Els punts de tall. Amb l'eix de lo més fàcil és el tall amb l'eix de x. Pues el que fem és x igual a 0. I quan fem x igual a 0 ens donarà el punt de tall amb l'eix de x. Y siempre el resultado es el término independente, que en este caso es la C, donde la C, ¿vale? Pero podemos comprobar, sería un terç del valor de la x, que es 0, al cuadrado, más 2 del valor de la x, que es 0, total, 0. Eso es, que cuando la coordenada x es 0, la coordenada y va al 0. ¿Vale? ¿Está todo en el mundo claro? Conclusión. Talla al eix de decir en el 0, en el origen. ¿Vale? De coordenadas. Vale. Muy bien. Ahora, el tall amb l'eix de decir. ¿Vale? Lo normal sería continuar. El que parem és igual a 0, o sigui, el
detalls de l'eix de les X se produeix quan la coordenada Y va al 0 i anem a trobar quins punts fan que la coordenada Y sigui 0. Pues, quins valors de X fan que la coordenada X sigui 0. Perdó, que la coordenada Y sigui 0. Vale. Pues tinc esta equació. ¿Vale? Aquí tinc dos formes de procedir. ¿Vale? Una és aplicar la fórmula general, funciona, i una altra és, recordeu, com se resolvien aquestes equacions que no eren completes, de segon grau. ¿Vale? Se resolvien extraient factor comú de la X, ¿vale? Esta forma. 1/3 de X més 2 és igual a 0. ¿Vale? Si jo tinc dos nombres que s'estan multiplicant i el resultat és 0, vol dir que o bé este primer factor, la X, és 0, o bé este segon factor és 0. ¿Se recordeu de este raonament? ¿Sí? ¿Vale? Esta sería una forma de hacerlo y el resultado de aquí, ¿vale? Ahí ya me donaría que la X es igual a menos 2 por 3, que son menos 6. ¿Vale? Menos, pasaría a menos 2, el 3 multiplicado, menos 6. Esta sería una forma, ¿vale? Esa es que cuando la Y va al 0, la X va al 0, es decir, el 0, 0, será evidente, habría de ser el mateix. Y después, el altre punt sería que cuando la X va al menos 6, la Y va al 0. Vale. Y ahora ya me diría, Juan, me estic embolicant. Bueno, pues tú puedes aplicar la fórmula esta de siempre. ¿Vale? Esto se pot aplicar també, L'any passat no s'ho vam dir, però ara que ja som més majors, que sapigueu que si voleu anar per el camí lent, se pot. ¿Vale? No sé per què se veu tant. Ai, vale, ja puc fer això. Menos b menys a rere de b al quadrat menys 4ac. Partit 2. Lo que pasa es que la c va al 0, ¿vale? O sea que ese término estará. Y me quedará menos el valor de b, que es 2, es menys la resta quadrat de només b al quadrat, ¿vale? Veritat, perquè així dona la 0, o sigui, la b era 2, partit per 2 i per a era un 3. Molt bé. Doncs així me quedarà menys 2, menys, quin és el resultat de esta al quadrat? ¿4? 2 al cuadrado y luego hago la resta. El resultado será 2, ¿vale? Partir per 2 terços. Tinc dues solucions. La solució per este mes, ¿vale? Esta serà el 0 aquell que m'ha donat a mi, i l'altra, si no m'he equivocat, menos 2 partit 2 terços, pues això serà menos 4 partit 2 terços. ¿Esto? Pues menos 2, no, aquí el resultado de todos estos dos. Entonces tengo menos 2 más menos 2. Menos 2 menos 2, menos 4. Total, que lo que he comentado antes, este 3 que está en el denominador, lo puedo escribir en el numerador, menos 4 per 3 partit per 2. Total, que tot això és menos 6, ¿vale? Que era lo que jo m'ha donat aplicant, ¿vale? Lo de la resolució d'equacions de segon grau incompletes, que igual algú diu, és que no me'n recordo, no passa res, ¿vale? ¿Vale? ¿Está clar? Vale, torne a esta pizarra. Bueno, torne a esta pizarra. Vale, tenim... En este moment ja m'interessa dibuixar el vèrtex, els punts de tall, ¿vale? Vaig a posar això per així, cuidao, ara mà. Ahí estem, ¿vale? Anem a dibuixar tota la informació que tenim. El vértex está en menos 3, menos 3. Vale, pues ya dibujamos la mateixa gràfic, ¿no? Porque si está en menos 3, estará por aquí,
y a bandas de esta forma. O sea, que yo ya me esperé que tenga un gráfico que pasará per la línia, però que tindrà esta pista, no? Vaig a redibuixar-me els eixos. Vaig a redibuixar-me els eixos per a que me càpiga millor, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ver, primer concepto. Si este es el vértex, menos 3, que algú per ahí estava manejat, este punt, què vol dir? Que quan la x va al menos 3, la y va al menos 3. Es este punt. Perquè este la l'eix de 6 y este l'eix de 6. ¿Vale? Eso va a estar clarísimo. ¿Vale? ¿Eso está claro? El primer número, ¿cuál es? X o Sí, el primer número es x de toda la vida de x. ¿Vale? Y fíjate así, la x así valía menos x y colocaste menos x y entonces ¿vale? Porque cuando jugamos a unido en la flota, primero coges así y luego colocas el. Pues primero la x y luego la y. Bueno, ahora, punts de tall. El 0, 0, és a dir, quan la x va al 0, la y va al 0, pues es este punt. Després, l'altre punt de tall que tenim és el menos 6, 0. Pues menos 4, menos 5, menos 6. ¿Vale? Ahí está el menos 6, 0. Ese sería el menos 6. X igual a menos 6, la y va al 0. Molt bé. I després, d'una altra banda, ja ho tenim, perquè el punt de tall amb el de 6 és. I també sabem que d'esta forma. ¿Vale? Per tant, quan iniciem el vèrtex ja li posem. ¿Vale? Tenim això. Y pues recuerden, ¿qué pasa si no me dona cap punt de tall? Pues ya sé que me he equivocado, porque si es cóncava y tiene el vértex en esta posición, ha de tallar de X, ¿vale? Sí, ya así he de poder probar dos soluciones. ¿Vale? ¿Está claro eso? Si no, pues he de revisar estos cálculos de aquí y he de revisar estos cálculos de aquí. ¿Vale? Bueno, ahora, sabem que la paràbola és simètrica respecte del vèrtex. Per tant, podem comprovar que efectivament a 3 unitats tenim un punt de tall i a 3 unitats respecte del vèrtex es quedarà el 3 punt de tall, ¿vale? Perquè, en teoria, podem doblegar el full per ahí, per aquest eix de simetria i ha de ser igual, ¿vale? I ara, la pregunta que me preguntaves tu, quins punts agarraries per acabar. Ah, bueno, espera, me falta. A veure, no, va per així, estic buscant una gràfica, va per així. No sé per què. La gràfica tindrà la pinta, ¿vale? Quins punts agarraríem per a acabar d'afinar en el dibuix? A ver, vea. ¿No sabes? No 3. O sea, para quin valor de la x, o sea, en quina àrea me interesaria a mi agarrar un punt més? En el 29, pero el 29 está muy lejos, ¿no? No. En el menos 1, en la x igual a menos 1, sí, está bien. Y en la x igual a menos 2 también, ¿no? O sea, a ver. Y después me interesaría un punto que sería así, el u, o el menos 6, ¿vale? O el menos 8, algo así, ¿vale? Realmente, yo creo que agarrar el menos 6 y agarrar, no sé, el menos 4 o el menos 2 sería suficiente, ¿vale? Pero bueno, si volem ser molt exhaustius, pues podríem agarrar, ¿vale? Vamos a hacer así la tabla, que sería el quart pas, pero la x igual a menos 1, a menos 2, y si voleu, yo creo que así el tindre el menos 6 sería suficiente, vale. ¿D'acord?
en teoria, fixeu-vos, no he posat res del menos 4 i el menos 5 perquè el que me dona aquí en el menos 1 ha de ser igual que el que me dona en el menos 5, ¿vale? Ha de ser igual que el que me donaría en la x igual a menos 5, ¿vale? Pues de esta forma para que se entienda. Y eso debe ser igual que lo que me donará en el menos 2. O sea, en el menos 4. ¿Vale? Entonces, estos dos puntos, ahorita puedo seleccionar un flechete, ¿vale? Un flechete selecciona dobles. No sé cómo posarlo, es que no es igual, ¿vale? Espera que no. Ahorita puedo seleccionar. Per simetria, no? Podem trobar el valor de x. Bueno, pues el que dice, ¿cuán va la y cuando la x va al menos 1? Pues tenemos una relación entre el valor de x y el valor de x. ¿Vale? Sustituir así, per x igual a menos 1, sabrem el que val la y. Sería 1 terç de menos 1 al quadrat, sempre entre parèntesis, per a no liar-la, i després 2 per menos 1. Y si fem esta operación, así me donará menos 1 terç menos 2, ¿vale? Que ahí sí que vale la pena ya trobar la calculadora, ¿vale? Porque como anem a escriure, ¿vale? Este punt, ¿vale? 1 terç és 0,33, bueno, 3 períodes, y eso es menos 2, ¿verdad? Me quedará menos 0,3 menos 2 sería menos 2,3, 3 sucesivos, ¿vale? Sería 2,3. Y después, pega la x igual a menos 2, pega 1 terç, menos 2 al cuadrado, menos 2, menos 2. ¿Vale? Así me quedará. Así me quedará menos 3, no sé. Eso da 0,3 positivo, pero. Cuidado. Será menos 2 más 0,3, eso será menos 1,6 periodos. ¿Vale? ¿Sí? Pues cuadrar. Vale. Y eso es que lo dice porque el cuadrado, al ser el cuadrado me donará positivo. Eso donará 4 terços menos 4. Menos 4. ¿Vale? 4 terços. Això seria 1 més 1 terç. Això és 1,33. 1,3 període. 1,3 període menos 4, jo crec que la calculadora vos donarà menos 2,60. Menos 2,6 període, no? Si no m'he equivocat. 2,6. 2,6. Vale, perfecte. Anem a revisar, ¿vale? Y este de aquí sería 1 terç per 7 al quadrat, fixeu-vos, per menos 7 al quadrat, més 2 per menos 7, ¿vale? Y aquí ya sí que ya millor per una calculadora, ¿vale? Perquè ja m'ha sortit un numeret, perquè si no sortirà 49 entre 3, 49 entre 3, menos 14. Y ahí sí que ya me da una vuelta mandra, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer igual también, se puede probar. ¿Lo tenemos o no? ¿No? Sí. También me da 2,3 periodos. ¿Este de aquí? En verdad, sí, casi 3. Ah, sí, muy bien. Ah, vale. 49, 45, més 3. Partit per 3. Això són 15. Sí, 15. No, 49, més 4, més 4, més 0,33, menos 14, me dona 2,3 periodos, ¿verdad? Sí. Vale, sí, no me lo. Vale, ya, només per això ja és suficient, ¿vale? Ja dic que són prou borros, perquè estos números ja són molt alts i es prou borros, ¿vale? Pues ja puc dibuixar esa palabra, ¿vale? Fem els càlculs en la calculadora o con jo, quan fem estas deduccions que són poc, més
elaborar esto. I tinc que quan la x val menos 1, la y val menos 1,6. La x val menos 1, dic així, la y val menos 1,6 anys, o sigui, que està per així de sota. I per simetria puc dibuixar este altre vector. Està clar, lo de la simetria ho teniu clar? Després, per a x igual a menos 2, menos 2,666. Menos 2, que sería menos 2,666. Será per ahí. ¿Vale? Y por simetría, ahí. Ahora tiene una mogollona de punts. Y para x igual a menos 7, me ha quedado 2,37. O sea, 2 y un poco, ¿vale? Ahí, que serà el mateix que m'ha de donar en este punt. D'acord? Per simetria, no? Per simetria, a 4 unitats, i a 4 unitats m'ha de donar el mateix resultat. Vale? Sí, ara ja puc dibuixar la paràbola i recordeu que heu de continuar la rama, val? Cap amunt, ahí. Vale, té bona pinta, és simètrica, val? Ja està. Ha sigut un poquet pesat per culpa del terç este, però bueno, és calcular. Si vos fixeu realment, dins d'este punt ja més o menos ja